Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Hola mis hermanos, deseo que la paz, el amor y la dicha de parte de Dios nuestro Señor reine en sus hogares, en sus trabajos. Mi nombre es Javier Muñoz, su hermano y amigo les saluda. En esta programación, a través de la 800 AM en Radio Koinonia y por internet en www.tjcatólico.com. Pues mis hermanos, para empezar esta programación, pues como siempre lo hacemos en cada cita que tenemos, pues es invocar, pedir el auxilio del Señor. Que el Señor derrame su gracia sobre nosotros para que podamos proclamar, invocar al poder de Dios sobre nosotros. En esta programación, el poder de Dios sobre el hombre, pues que ese poder descienda en cada momento en que entramos en una relación con Dios o con nuestros mismos hermanos. Siempre es invocar el poder del Espíritu Santo. Y vamos a hacer nuestra oración. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos enseñe, que Él sea el que nos encienda en santa valentía para poder seguir proclamando el poder de Dios que ha descendido sobre la humanidad y todos y cada uno de aquellos que invocamos. Como dice el Señor, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá una puerta. Y estamos convencidos de esto, por eso vamos a tocar las puertas del corazón de nuestro Señor Jesucristo, para que Él ruegue al Padre, para que en esta noche a todos y cada uno de los que nos escuchan a través de estos medios de comunicación, pues el Señor derrame la paz, el gozo y la alegría de sabernos hijos muy amados de Dios, puesto que somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Vamos a pedirle que envíe su Espíritu sobre nosotros. Ven Espíritu Santo y renueva en mí la llama de tu amor. Lléname de fe, Señor, y revela con tu luz todos mis pecados y traumas. Líbrame, Espíritu Santo, y haz de mí una nueva criatura. Santifica mi espíritu y alma, renovando también todo mi ser, emociones, mente, oídos, ojos, labios y actos. Capacítame a vivir la palabra de nuestro Señor Jesucristo en toda su profundidad. Y ahora, Santo Espíritu, dame tus dones para que pueda servir mejor al reino de Dios, amando indistintamente a todos y cada uno de mis hermanos, para que por encima de todo derrame el don de la alabanza, para que en todo y por todo yo glorifique al Señor nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como el Señor nos lo dijo, yo enviaré mi espíritu sobre ustedes, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Palabras muy fuertes de nuestro Señor, pero que hoy en estos tiempos es una realidad, porque a través de todos y cada uno de los movimientos vamos abriéndonos a la gracia del Espíritu Santo. En todos y cada una de las formas en que está formada la iglesia, vamos viendo que el poder de Dios va suscitando hombres de fe, mujeres valientes para conquistar el reino de Dios. Y tú sabes, mi Señor, que sin el poder y la fuerza del Espíritu Santo, en vano son nuestros esfuerzos. Si tú, Señor Jesucristo, no vienes con nosotros a trabajar en tu viña, en vano nos cansamos nosotros, tus viñadores. Envía servidores a tu grey, Señor, para que juntos edifiquemos el reino de Dios en la tierra. Pues tú ya viniste, lo instauraste
y ahora nos invitas que por propia voluntad pertenezcamos a este reino aquí en la tierra. Bendito seas, Señor, y alabado seas eternamente por este don maravilloso que nos has dado a toda la humanidad, de todos los tiempos, de todos los lugares, de todas las edades. Bendito seas. Por eso te alabo y te bendigo en esta hora, y te reconozco como mi Dios, como mi pastor. Bendito seas, Señor Jesús. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, mis hermanos, pues para continuar con nuestra programación del poder de Dios que ha sido derramado sobre los hombres, pues es también para darle gloria a nuestro Dios. Cuando el Señor derrama su poder sobre el hombre, también empiezan las persecuciones. El enemigo de Dios, llamado diablo, Lucifer o Satanás, no se queda de manos cruzadas. Y hay que estar preparados para enfrentar los primeros. Lo primero que este enemigo busca es matar la fe del creyente. Arrancarte de la iglesia, como hoy podemos verlo en muchos lugares de nuestra ciudad, y no nomás de la ciudad, sino del mundo entero, que busca arrancar ovejas del rebaño del Señor. Y muchas veces lo logra, arrancando a las más débiles en su fe, llevándolas por otros caminos de engaño y perdición. Y recordamos aquí la palabra de Dios que nos enseña y nos dice: en los últimos tiempos aparecerán muchos falsos profetas que anunciarán doctrinas erróneas, doctrinas raras que no llevan el mensaje verdadero de Jesucristo. Y como podemos verlo, si nosotros no estamos preparados, inmersos en la iglesia, siendo servidores, pues estamos a expensas del enemigo que va a buscar matar nuestra fe. Y cualquier viento de doctrina nos va a arrancar del reino de Dios, que es la misma iglesia cristiana, católica, apostólica y romana. Y para esto, pues debemos estar bien preparados, estar pidiendo al Señor que derrame ese poder y ese deseo de poder, de conocer a Dios más profundo a través de la iglesia, del clero de la iglesia, de la misma iglesia, pero también en la palabra de Dios que nos va guiando, que nos va enseñando. Porque no podemos leer la palabra y aventarla así, como lo dice. No, hay que meditarla, hay que descubrir el mensaje para poder ir creciendo en la fe, pero también en el conocimiento de lo que la palabra de Dios nos dice y cómo se forma la iglesia, el nuevo pueblo de la nueva alianza, que es la iglesia nacida de Cristo Jesús. Y pues nosotros debemos estar preparados para que ese enemigo no nos aparte de este camino al que el Señor nos llama. Ese quiere arrancarnos. Otra de sus armas, que no creas que este enemigo está activo y se mueve en el mundo. Hoy, ¿cuántos actúan según sus criterios? ¿Cuántos viven según los deseos de la carne? Y vamos viendo que día a día más hombres se van perdiendo, más mujeres se van alejando de esa visión, de ese Dios maravilloso. Y esto incurre que sí creen en Dios, pero no creen en el enemigo de Dios. Y esta es un arma en la que nosotros nos quedamos descobijados. Nos quedamos y nos vamos aislando por no tener el conocimiento de cuál es el enemigo de Dios, que es el mismo enemigo de la iglesia, que va buscando arrancar, destruir y matar. Esas son las obras del enemigo de Dios. Por eso, a través de estos medios, pues el Señor quiere que todos y cada uno vayamos ocupando el lugar que nos corresponde dentro de la iglesia, para estar más unidos. Dice la palabra de Dios que cuando el demonio, el dragón, va persiguiendo a la mujer para destruir a su hijo, dice la palabra que el Señor tiene un lugar donde la va a cuidar,
donde va a tener esa mujer custodiada, protegida, y ese lugar es la iglesia, donde todos y cada uno de los hijos de la iglesia que van naciendo a la fe día a día se sienten protegidos. Y ahí es donde el Señor nos está llamando a integrarnos, a vivir nuestra fe. Llámale el grupo, como le llames, el movimiento que suscita el Señor dentro de la iglesia para todos los gustos, para todos aquellos que no se sienten bien en un movimiento, se pueden estar en otro, o aquellos que buscan más compromiso, pues pueden entrar en otras comunidades para ir formando a más hermanos, para ir preparando el ejército de Dios, pero con el poder venido de Dios, que es el Espíritu Santo que recibimos desde el día de nuestro bautismo y que día a día se va incrementando esa presencia en nuestra vida. Hoy muchos hemos adormecido el Espíritu Santo. Más bien nuestro espíritu se ha adormecido y no percibe toda la savia que viene del Espíritu Santo. Entonces muchos le llamamos conciencia. Hemos apagado nuestra conciencia, y esa conciencia no es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo que nos va diciendo: este no es el camino, esto está mal, aquello no es, este es el camino verdadero. Es lo que nosotros, o que el mismo hombre, por no reconocer a Dios, le llama conciencia. Y al hablar nosotros, hombres de fe, de la conciencia, es hablar del Espíritu Santo que mora en nosotros y que no lo hemos dejado actuar en nuestra vida. Es bien importante, hermanos, dejarnos guiar por las mociones o los deseos del Espíritu Santo que inspira nuestro espíritu y lo fortalece para permanecer en las filas del ejército de Cristo. Hay una palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 4, que vamos a meditar después de esta pausa, de cómo la persecución empieza sobre los siervos y las siervas de Dios al inicio de la Iglesia Católica. Vamos a una pausa, hermanos, y regresamos en un momento. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Qué bueno, hermanos que nos siguen acompañando en esta programación, el poder de Dios sobre el hombre, y que es bien importante que nosotros hagamos conciencia de ese poder. Y como decíamos al inicio, empieza la persecución, empieza el ataque a los siervos de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 1. Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo cuando se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Toda esa gente se sentía muy molesta porque enseñaban al pueblo y afirmaban la resurrección de los muertos a propósito de Jesús. Los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya estaba anocheciendo. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y su número llegó a unos 5,000 hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ciertamente la persecución es inevitable, mis hermanos. Cuando el hombre o la mujer se decide a seguir a Jesucristo y ser testigos del poder de Dios que habita en la iglesia, empieza la persecución, el ataque por acallar a aquellos hombres que están predicando, que están anunciando buenas noticias al pueblo de Dios, como lo es la resurrección de Jesucristo. Aquí podemos ver el primer obstáculo es que el hombre quiere acallar al mismo hombre que está hablando de esta resurrección, de este poder de Dios que resucitó a Jesucristo
de entre los muertos, pero que también nos está invitando a nosotros ser testigos de esta resurrección. Y al ser testigos de esta resurrección de Jesucristo y estarla proclamando a los hombres, pues entonces también nosotros estamos llamados a participar de esta resurrección de Jesucristo. Por eso estos hombres se sentían molestos. ¿Por qué? Porque estos hombres están hablando de una doctrina rara que ellos no entendían, aunque mira, eran maestros de la ley, eran saduceos, eran grupos de hombres que conocían la ley del Antiguo Testamento, conocían todos los pergaminos y ellos mismos daban enseñanza a los pueblos, al pueblo de Israel, perdón. Sin embargo, estos hombres se mantienen firmes en lo que están anunciando, en lo que están predicando. Así como muchos de nosotros debemos estar firmes cuando llegan a tu casa y te tocan. Y lo primero que hacemos es querer escondernos. Hermanos, tenemos el poder de Dios sobre nosotros para rebatir a esos hermanos que están predicando unas doctrinas nocivas para nuestra fe y que buscan matar tu fe en la iglesia. Por eso debemos estar con el conocimiento. Y cuando esos hermanos lleguen, enfrenta, saluda, da una bienvenida, pero también está preparado para rebatir sus enseñanzas y dejarles un mensaje en su corazón, para que ellos mismos escudriñen, busquen en la palabra de Dios el camino, la verdad y la vida. Por eso estos hombres se sentían molestos. ¿De qué están hablando? ¿Qué están diciendo? Y mira, están hablando de la resurrección y sobre todo de ese Jesús. Entonces empieza esta persecución fuerte por proclamar la palabra de Dios. Después de ese momento de estar en prisión, de estar encerrados, encarcelados por estar proclamando, entonces vienen los cuestionamientos y muchas veces esos cuestionamientos te los hace tu propia familia. Tu propia familia que quiere acallarte, que no quiere que prediques, porque tu vida está cambiando, está dando un giro fuerte, así como en nuestra vida, cuando Jesucristo nos llama, empezamos a proclamar, y aquellos amigos que se juntaban para estar tomando en casa o jugando baraja, lo primero que hicieron fue alejarse de nosotros y la familia. Pero pues ¿cómo que ya no juegas baraja? ¿Cómo que ya no tomas? ¿Cómo que ya no esto? Y empiezan los cuestionamientos, así como a estos hombres los empezaron a cuestionar y los empezaron a atacar. Dice en el versículo 5, al día siguiente los jefes de los saduceos se reunieron con los de Jerusalén. Ahí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y todos los que pertenecían a la alta clase sacerdotal. Mandaron traer a Pedro y a Juan ante ellos y empezaron a interrogarles. ¿Con qué poder han hecho ustedes eso? ¿A qué ser celestial invocaron? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esa sanación? Sépanlo todos ustedes y todos los pueblos de Israel. Este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro nombre, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvos. Palabra de Dios. No hay otro nombre, y esto es lo que ellos están predicando. Sin embargo, ellos, el cuestionamiento: ¿con qué poder o qué ser celestial invocaron? O sea, el hombre es duro en su corazón. Creer en la manifestación de Dios
sobre el hombre, que el hombre es canal de esa bendición para otro hombre, sobre todo cuando estamos hablando de ese poder de Dios que ha sido derramado sobre nosotros. Dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo. Miren qué importante es esto. Llenarnos día a día del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, enfrentó a sus enemigos, a aquellos que lo estaban cuestionando, a aquellos que estaban queriendo acallarlos, a todos aquellos que formaban la alta sociedad sacerdotal, aquellos hombres sabios, aquellos hombres que respetaban la ley de Moisés. Sin embargo, no se dieron cuenta que ya la palabra y la promesa de nuestro Señor, de nuestro Dios, se había cumplido en Cristo Jesús. Y sobre todo, cuando dice la palabra también, cuando Jesús resucita, es lleno plenamente del Espíritu Santo. Así que en su vida terrena, también Jesús estaba siendo lleno día a día del Espíritu Santo. Hasta el día de su resurrección, queda totalmente lleno del Espíritu Santo. Así como Pedro, que dice, lleno del Espíritu Santo, enfrentó a estos hombres que les cuestionaban y que les hacían preguntas sobre en el nombre de quién o a qué ser celestial invocaron. Sin embargo, Pedro no titubea. Miren lo que son las cosas. Después de que Jesús es crucificado, Pedro y los demás estaban escondidos por miedo a los judíos, por miedo a los romanos, a que los fueran a matar. Pero sin embargo, cuando reciben el poder del Espíritu Santo, se llenan de valor y no les importa nada, que los maten, que los golpeen, que los tritúen, no les importa más que anunciar esta buena nueva de Dios, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero con el poder del Espíritu Santo. Cuando el hombre quiere actuar con sus propias fuerzas, mi hermano, tarde o temprano te cansas. Pero si estás sumergido siempre en el poder del Espíritu Santo, entonces estás con el entusiasmo a todo lo que da. Con el entusiasmo para poder entusiasmar a otras personas, a otros hermanos, a esta experiencia de iglesia, a esta experiencia de amor en aquel que nos ha llamado, en aquel que nos está formando. Con el poder de Dios, llenos, sumergidos, empapados. Y ponemos el ejemplo, cuando metes un vaso al agua y luego lo sacas, sale chorreando, sale escurriendo el agua. Así es lo que el Señor Jesucristo quiere hacer con todos y cada uno de nosotros, sumergirnos en el poder del Espíritu Santo, y luego que salgamos de esa inmersión y podamos transmitir, mojar a otros hermanos con ese poder, para que también sean testigos del poder de Dios en la vida de la iglesia. Nadie puede manifestar el poder de Dios si no es sumergido, bañado en la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Este poder es el que sostiene a la iglesia por ya casi 2013 años. Este poder es el que mantiene a la iglesia viva y activa y sobre todo actual en cada etapa de la vida de la humanidad. Este poder que no pasa, dice el Señor, pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará jamás. Se tiene que cumplir, y hoy lo estamos viendo, que esta palabra se está cumpliendo en el ambiente, en el entorno en el que te mueves. Cuando se anuncia de guerras, hoy que se habla de una guerra, una posible tercera guerra mundial. Entonces, estar preparados, empezar ya desde este momento una batalla espiritual, haciendo oración, reteniendo a ese espíritu maligno que pone al hombre contra el hombre, a ese espíritu violento, ese espíritu de guerra. Hay que retenerlo a través de la oración. Vamos a hacer una pausa y regresamos, mis hermanos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe,
el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Regresamos, hermano, con esta invitación a estar orando, aclamando el poder del Espíritu Santo y sobre todo tener nuestras manos levantadas hacia el cielo en constante oración, porque esto tiene que suceder, esto tiene que pasar. Dice el Señor en su palabra, antes de la venida del hombre, estas cosas tienen que pasar. El hombre se pone en contra del hombre, el padre en contra del hijo, el hijo en contra de la madre y la nuera contra la suegra, y es un lío fuerte, una guerra interna muchas veces en la familia, y más cuando hay un miembro de la familia que se convierte a Cristo. Empieza la lucha, pero también de estos acontecimientos de guerras, rumores de guerras, temblores, ¿sí? Y lo que en el cielo se ve, como hoy en el día, en la tarde, al atardecer, al caer la tarde, pues se veía el cielo de un color sangriento, se veía el cielo de un color como que decía, Señor, ¿qué nos estás diciendo? A través de esta manifestación de tu mano, de la misma naturaleza, que se sonroja. Yo me acuerdo en aquellos tiempos cuando mi abuelita veía este tipo de acción en el cielo, o esta manifestación, decía, el cielo está bañado en sangre, Dios está molesto con el hombre. Y pues unos niños pues no lo tomaban en cuenta, pero hoy que estamos en el camino de Dios y que vemos esta manifestación, ciertamente el Señor se preocupa por el hombre y nos da manifestaciones. Aquellos que no nos metemos al conocimiento de la palabra, pues nos habla a través del cielo, a través de las nubes, a través del sol, a través de los mismos acontecimientos de la naturaleza que nos dice su palabra. La misma naturaleza está clamando a Dios que venga y la libere de la esclavitud a la que el hombre la ha sometido, y vemos que el mismo hombre, en vez de usar el poder de Dios para bien, lo está usando hasta en contra de la misma naturaleza, con todos estos inventos de guerra que están haciendo, estas pruebas nucleares que están realizando y que están matando y contaminando muchas partes del mundo. Hermanos, esto es eminente, está pronosticado de parte de Dios, que el Hijo del Hombre va a regresar, pero nos estamos preparando, estamos conociendo estos acontecimientos, estamos inmiscuidos en la palabra de Dios para entender los signos de los tiempos. Tenemos ese poder, ya nos fue dado desde el día de nuestro bautismo, ya decíamos hace un momento. Ya se nos dio este poder para empezar a descubrir en los acontecimientos de la vida la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy que la iglesia se levanta nuevamente y empieza a preparar movimientos y a preparar a la gente y a invitar a que sigamos creciendo, no nada más en número de bautizados, sino en calidad de los bautizados. Como aquí tenemos un libro donde se dan temas y se habla de ir a evangelizar a los bautizados, porque los bautizados son los que menos conocemos la palabra de Dios. Son los que más sucumbimos a los ataques, a los cuestionamientos de tu fe. ¿Por qué vas todos los días a la iglesia y no tenemos palabras muchas veces para responderles y darles una exhortación a que se integren? Miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 13. En el versículo 15, cuando Pedro anuncia que no hay salvación fuera del nombre de Jesucristo, entonces ellos dice la palabra en el versículo 13, quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaban Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. Los jefes veían al hombre que había sido sanado ahí, de pie a su lado, de modo que nada podían decir contra ellos. De modo que nada podían, o más bien no podían contrarrestar la predicación de Pedro y Juan. Porque ahí estaba el testimonio del poder de Dios a través de Pedro y Juan al sanar a aquel hombre que ya habíamos visto, aquel tullido de nacimiento y que estaba en el templo pidiendo limosna, y con ese poder que ellos lo levantan en el nombre de Jesús, levántate, ¿verdad? Aquel hombre queda sano. Entonces
La manifestación de la predicación se da con el testimonio que este hombre había sanado. Ahí se manifestaba completamente el poder de Dios. Por esto, estos hombres sabios en la vida religiosa, pues no podían contrarrestar a aquellos hombres aparentemente ignorantes, porque eran pescadores, no eran hombres de escuela, no eran hombres preparados, sino que habían vivido con Jesús. Y ellos sabían que ellos andaban con Jesús. Entonces, ahí empiezan ellos a cerrárseles la manera de volver a atacarlos. Entonces, buscan otros medios de acallar a la palabra, de acallar a aquellos hombres y mujeres que han recibido el poder de Dios. Sigue diciendo, mandaron pues que los hicieran salir, en el versículo 15, mandaron pues que los hicieran salir del tribunal mientras liberaban entre ellos. Decían, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho un milagro clarísimo y nosotros no podemos negarlo. Pero prohibámosle que hablen más de ese nombre ante ninguna persona, no sea que esto se extienda entre el pueblo. Llamaron pues a los apóstoles y les ordenaron que de ningún modo enseñaran en el nombre de Jesús, que ni siquiera lo nombraran. El hombre a querer acallar al hombre. No hables de esto, aunque aquellos hombres sentían en su corazón que no podían contrarrestar lo que ellos estaban anunciando y diciendo, pues estaban viendo la obra de Dios a través de estos hombres. Estaban viendo el poder de Dios sobre estos hombres. Ni cómo contradecir lo que ellos decían. Sin embargo, ¿qué es lo que dicen entre ellos? Pues digámosle, prohibámosles que ya no sigan hablando ni enseñando en el nombre de Jesús. Pero sin embargo, la respuesta de los apóstoles es tajante para ellos. Y le dice Pedro en el versículo 19, Pedro y Juan les respondieron, juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de ver a Jesucristo resucitado, después de verlo elevarse al cielo, ellos no pueden acallar. Cuando uno, como siervo, como servidor de la iglesia, tiene un encuentro así muy fuerte con Jesucristo y te das cuenta que Cristo está vivo y resucitado, mi hermano, quieres que todo mundo lo sepa. Cuando nosotros tuvimos ese encuentro con Jesucristo, porque este encuentro lo tuvimos mi esposa y yo, era andar anunciando por todos lados que Jesucristo había resucitado y que habíamos sentido y visto a Jesús en medio de una asamblea de oración. En ese don de la visión que el Señor derrama, se contemplan cosas tan maravillosas que te entusiasmas, te llenas de gozo, te llenas de alegría y lo único que quieres es predicar, aunque muchos te dicen, hey, cálmate, ya te fanatizaste. No es que estemos fanatizados, sino que estamos enamorados de Jesucristo porque lo hemos visto y lo hemos oído hablar y lo seguimos escuchando hablar a Jesucristo. Entonces estos hombres dicen, ¿cómo podemos callar? Ustedes juzguen por sí mismos. ¿Cómo quieren que acallemos lo que hemos visto y lo que hemos oído? El escuchar la palabra de Dios, hermano, y toca tu corazón, lo envuelve, lo llena. Ya no te puedes quedar callado. Donde quiera que tú andas, vas a andar predicando a la palabra de Dios. A tiempo y destiempo, dice el Señor, anuncien la buena noticia a los hombres. Pero tienes que estar entusiasmado, lleno de gozo, lleno de ese espíritu que me hace hablar, que arranca de mi corazón para que salga por mi boca la palabra de Dios. Pues el mismo Señor nos lo promete. Llegará el momento, dice la palabra de Dios, que ustedes no necesitarán que les enseñen, porque yo grabaré mi palabra en su corazón.
y ustedes serán mis testigos. Y esta es una realidad que estamos viviendo, hermanos, cuando nos dejamos llenar por la fuerza y el poder del Espíritu Santo, que levanta a los enfermos, que hace caminar a los tuidos, que abre los sordos, los oídos de los sordos, y abre los ojos de los ciegos. Y se pueden contemplar obras maravillosas que el Señor está realizando día a día en medio de su iglesia, pero que muchas veces nos quedamos callados, que no queremos decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando tenemos los retiros de evangelización y que se anuncia el querigma, entonces cuando terminamos el retiro, preguntamos, ¿qué ha hecho el Señor, hermanos? Den testimonio. Pocos son los que se levantan a dar testimonio de lo que Dios hizo en ese momento y de lo que vieron en ese momento de oración y sobre todo de la sanación que el Señor hace ahí en medio. Y esto lo acabamos de ver en el último retiro de la parroquia Santo Niño. Una mujer dice, yo he sido sanada de mi rodilla porque me iban a operar y hoy no me duele. Ya no tengo el dolor, no tengo la incomodidad que traía. El Señor me ha sanado. Entonces ahí es cuando se manifiesta la predicación y el milagro de la sanación. Ahí es cuando vemos la obra de Dios, mi hermano, cuando sanas. Y mira que si el Señor sana. Esta mujer quedó maravillada y el esposo y ella dicen, nosotros queremos seguir, nosotros queremos predicar. Tranquilos, mis hermanos, son niños que acaban de nacer. Hay que formarlos, hay que darles estudio, hay que guiarlos y llegará el momento en que ustedes van a predicar lo que hoy el Señor ha hecho en su vida. Vamos a una pausa, mis hermanos, y regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos, hermanos, con estos testimonios fuertes de sanación a través de la predicación. Miren, en este fin de semana pasado, la manifestación de Dios se vio. Esta palabra que estamos escudriñando, que estamos discerniendo, se manifestó en este retiro, con esta mujer que quedó sana de su rodilla. Después de la predicación, después de anunciarles buenas noticias, después de la oración de sanación interior, después de la sanación física, se termina el retiro y se viene la manifestación de Dios. Una mujer que sana de una rodilla. Ahí se comprueba que Jesús, nuestro Dios, sigue actuando en medio de su iglesia. Cuando tú vas con un corazón abierto y pones toda tu confianza en aquel Dios que resucitó a Jesucristo. Y entonces viene la manifestación, la sanación, no nada más física, sino interior. Porque Jesucristo lo que busca en el ser humano, en el hombre, es la sanación interior. Sanar de tantas cosas que traemos desde nuestra infancia y que hemos ido guardando, dicen los psicólogos, en el cuarto oscuro, en el cuarto de nuestra mente, allá en el rincón, que muchas veces no queremos abrirlo porque sabemos que lo que hay ahí me va a hacer llorar, me hace recordar momentos fuertes de mi vida. Y ahí es cuando Jesucristo empieza a actuar en el hombre, en la mujer, y empieza a sanarte desde tu niñez. ¿Qué no hemos vivido nosotros los adultos, los que ya tenemos 40, 50 años? ¿Qué no hemos vivido en nuestra vida? ¿Qué no vivimos en nuestra infancia que nos marcó? Y muchas veces lo que nos marcó tan fuertemente fue el abandono de mamá o el abandono de papá. Y ahí es cuando empieza uno a recordar esos momentos. Y si lloras, mi hermano, ¿cómo no? Los que nos decimos muy hombres, ante la presencia de Jesucristo, nos doblegamos. Y el dolor, cuando Él empieza a arrancar, si tú lo dejas, que Él empiece a arrancar ese dolor desde el momento de tu infancia, cuando tú lloras y le dices, Señor, en tu nombre perdono a papá, perdono a mamá, porque ellos no sabían lo que hacían.
los perdono en tu nombre y yo me declaro libre, Señor. Y como se va dando esta oración de sanación, vas sacando, hermano, lo que hay en el cuarto oscuro de tu mente, en ese cajón que no quieres abrir porque sabes que hay dolor, y Jesucristo en ese momento llega y te dice: deja abrir ese cajón, deja sacar lo que hay ahí adentro, que te está haciendo daño, que te está destruyendo, y de pasadita estás destruyendo a los que más amas. Hermanos, hay que sanar, pero solos no podemos. Hay mucho testimonio todavía de esta palabra y lo que hoy estamos viviendo en la iglesia, de la persecución y el que te quieren acallar, que no sigas predicando, que no sigas anunciando. Pero cuando tienes el poder de Dios sobre ti, mi hermano, eres triunfador y estás en el ejército de Cristo para seguir proclamando un cielo nuevo, una tierra nueva y nueva vida para el ser humano. Para esto, pues, hermanos, es necesario invocar ese poder todos los días, pedirle al Señor que nos dé una unción de su Espíritu Santo. Esa unción, que hay un cantito por ahí con nuestro hermano Juan Carlos, ¿verdad?, que se llama Baja la unción. Y eso es lo que nosotros con ese canto debemos despertar todos los días. Señor, baja la unción sobre nosotros. Úngenos, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Libérame, Señor, con tu Espíritu. Y que nuestro Señor Jesucristo, si estás enfermo, mi hermano, si estás en cama, deja que el Señor actúe en tu vida. Dale tu dolor, dale tu angustia. Que el Señor Jesucristo te haga un hombre nuevo o una mujer nueva. Que el Señor derrame su Espíritu Santo sobre ti y todos los que te rodean. Señor Jesucristo, que por tus llagas hemos sido sanados. Hoy levantamos nuestra mano a ti y pedimos, Señor, que vayas hasta donde están nuestros hermanos enfermos, que tomes su dolor, que tomes su cansancio, que tomes su enfermedad, Señor, que los dejes libres de toda opresión y depresión. En el nombre de Jesucristo, yo ato a mordazo todo espíritu de enfermedad y lo clavo a los pies de la cruz y declaro a mis hermanos libres, libres, sanos, libres para adorarlo, libres para amarlos. Bendito sea, Señor, por este momento que nos regalas de poder evocar una oración por nuestros hermanos enfermos. Tú sabes quiénes son y sobre todo aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones, como nuestra hermana Claudia Esparza. Sigue obrando, Señor, en ella, sigue liberándola, sigue la sanando. Levántala, Señor, con tu poder para que sea un testimonio fuerte, Señor, de lo que estás realizando en su vida. Bendito seas, que esa agua viva escurra, baje y llegue hasta donde está la familia de nuestra hermana y nuestra misma hermana, y sea sanada, sea levantada con el poder del Espíritu Santo. Bendito sea, Señor. Gracias, Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos. Mis hermanos, pues yo me despido en estos momentos y vamos a dejar ese cantito que interpreta nuestro hermano Giancarlos y que se llama Baja la unción. Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga, nos escuchamos el día de mañana. Si te dijera que no duermo pensando en ti, y que cuando duermo hasta en mis sueños estás allí, que tu presencia es emergencia, porque el aire que respiro no me da para vivir. Y si preguntaras qué necesito para ser feliz, sin duda dijera que tu espíritu venga sobre mí, que baje la unción y que me llene, que limpie, que me libere lo que no viene de ti.
Baja, 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 baja la unción. Fluye, 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 una vez más en mi corazón. Cuando estoy contigo, nada puede faltar. De tu presencia no me quiero alejar. Si te dijera que no duermo pensando en ti, y que cuando duermo hasta en mis sueños tú estás allí, que tu presencia es emergencia, porque el aire que respiro no me da para vivir. Y si preguntaras qué necesito para ser feliz, sin duda dijeran que tu espíritu venga sobre mí, que baje la unción y que me llene, que limpie, queme y libere lo que no viene de ti. Baja, 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 baja la unción. Fluye, 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 una vez más en mi corazón. Cuando estoy contigo, nada puede faltar. De tu presencia no me quiero alejar. Baja, 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 baja la unción. Fluye, 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 una vez más en mi corazón. Cuando estoy contigo, nada puede faltar. De tu presencia no me quiero alejar. Y es que vives en mis sueños, y es que vives en mi caminar. Eres primavera en el desierto y mi oxígeno para respirar. Baja, 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 baja la unción. Fluye, 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 una vez más en mi corazón. Cuando estoy contigo, nada puede faltar. De tu presencia no me quiero alejar. Baja, 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 baja la unción. Fluye, 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 una vez más en mi corazón. Cuando estoy contigo, nada puede faltar. De tu presencia no me quiero alejar. De tu presencia no me quiero alejar. De tu presencia no me quiero alejar. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com.